toda la población ha tomado conocimiento el día de ayer, hemos juramentado a un nuevo gabinete. Inmediatamente después de la juramentación hemos tenido nuestra primera sesión de Consejo de Ministros. Y el encargo es amplio, pero lo podemos resumir en 3 puntos. 1, el virus sigue con nosotros. No debemos bajar la guardia. Tenemos que combatir hasta derrotar al COVID-19. Tenemos que seguir trabajando en este gran esfuerzo para enfrentar esta pandemia mundial. Es decir, la salud primero, y ese es el mensaje para todos los ministros liderados por el premier Cateriano. Segundo, dado que la economía tuvo que restringirse para poder contener el virus, ahora estamos en la etapa de reactivación económica que genere fuentes de trabajo para que haya ingresos para la familia. Entonces tenemos que buscar equilibrio en que se reinicien las actividades económicas, pero sin descuidar el combate en esta pandemia. Es el segundo objetivo. Muy ligados, salud con recuperación económica. Y el tercero, no menos importante, fortalecimiento de las instituciones y democracia. ¿Y cuál? ¿De qué forma? Garantizar elecciones limpias, transparentes, el abril del próximo año. Para ello necesitamos el diálogo, la búsqueda de consensos entre todos los actores políticos. Esta es la principal responsabilidad que le daban al premier Cateriano. ¿Que se cumpla con las reformas políticas? Obviamente, tenemos que escuchar a la población. La democracia consiste en escuchar a la población e implementar lo que la población manifieste a través de los diferentes mecanismos que existen, como que fue el referéndum del año 2018. El premier Cateriano ya ha concertado reuniones con el presidente del Congreso, con los representantes de las principales fuerzas políticas que están en el Congreso de la República, las va a llevar a cabo en esta semana. Yo no dudo que, como todos queremos lo mejor para el Perú, estas conversaciones van a ser positivas y van a ser en beneficio de todos los peruanos. Fuerza, unidad es lo que requiere el Perú para salir adelante, y eso es lo que plantea mi gobierno. El 28 de julio, pero confío que el Congreso atenderá mi pedido en vista de la emergencia nacional. Hemos tocado el tema también de las interpelaciones, que es un derecho parlamentario. Lo que yo le he expresado al presidente del Congreso y a los miembros de la mesa directiva es que en este contexto de la emergencia, si bien es cierto, la interpelación es un derecho que tienen los parlamentarios de acuerdo a la Constitución, es algo que deberían meditar porque el gobierno tiene que sumar todos los esfuerzos en este momento para enfrentar la pandemia y generar este ambiente de confrontación política. No creo que sea el momento más oportuno para interpelar a los ministros. En todo caso, nosotros somos respetuosos de las decisiones que naturalmente adopte el Congreso, pero sí yo he tenido la franqueza de expresarle mi punto de vista a los miembros de la mesa directiva. Creo que este momento tan crítico obliga a que todos sumemos esfuerzos. Yo lo decía desde el llano, no es porque ahora esté como presidente del Consejo de Ministros, pero ya va a venir el momento de las exigencias de responsabilidades políticas. Va a llegar también el momento del gran debate nacional, de las propuestas, iniciativas legislativas, que es precisamente lo que ocurre en una democracia, que es la campaña electoral. Estamos a puertas de una campaña electoral, que es el momento en el cual las agrupaciones políticas tienen que hacer los planteamientos. Y finalmente es el pueblo, a través del voto, el que expresa sus opiniones en favor o no de las propuestas. En ese sentido también le he expresado al presidente Merino y a los miembros de la mesa directiva que las elecciones deben tener unas reglas de juego absolutamente claras, que no empañen el desarrollo de los comicios. No pueden volverse a repetir hechos como tachar candidatos presidenciales que ya están en campaña, como ocurrió con el señor Guzmán o el propio señor Acuña,
o últimamente en las recientes elecciones complementarias parlamentarias, en donde el general Urresti tenía una tacha a pocas semanas de las elecciones. Creo que hay que superar todas estas clases de inconvenientes para, repito, garantizar unas elecciones ejemplares. Yo creo que la presencia de los jóvenes en política es fundamental. Y ese es uno de los motivos que yo tuve para proponerle al presidente Vizcarra incorporar a un joven profesional capacitado, con conocimientos, para que ocupe una cartera como la de trabajo. Estamos prácticamente en un estado de guerra. Las guerras no solo se ganan con la calvicie y las canas, fundamentalmente se gana con la participación de los jóvenes. Y este es un país mayoritariamente de jóvenes, y hay que darle oportunidad a los jóvenes, como a mí me la dieron. A mí me dieron la oportunidad de postular a los 28 años al Parlamento. Entonces es algo en lo que yo creo, en la renovación. Uno de los grandes problemas de la democracia peruana es la falta de la renovación en los liderazgos políticos. Acá se consideran en los partidos jóvenes parlamentarios los que tienen más de 50 años, ¿no? Y eso no debe ser. La cosa pública, es decir, el quehacer político, debe convocar a gente joven. Y el hecho de que este gabinete tenga una ministra de Economía joven, un ministro de Trabajo joven, no debe ser visto como un demérito, sino todo lo contrario, como una oportunidad que le da la democracia a jóvenes competentes en servir a su país, más aún en una circunstancia tan crítica como la que estamos atravesando. Vizcarra tenía experiencia en el sector público, el ministro nuevo de Trabajo no tiene experiencia. Claro, como ocurre en muchos casos. No se dictan cursos para ser ministro, no se dictan tampoco seminarios para ser presidente del Consejo de Ministros. La política, además, es así. Hemos tenido presidentes también que no tenían ninguna experiencia, no solo acá, sino en otras partes. Yo confío en el ministro de Trabajo, el Martín Ruggiero, una vez que lo conozcan, va a hacer una grata revelación, y en todo caso, el responsable de su designación y de todos los ministros es el presidente del Consejo de Ministros, porque de acuerdo a la Constitución, el presidente es irresponsable políticamente. Es decir, yo he tenido un diálogo amplio, abierto y franco con el presidente Vizcarra, le he propuesto nombres, hemos consensuado, he propuesto, él ha nombrado, pero de acuerdo a la Constitución el responsable político soy yo. Cuando fui presidente del Consejo de Ministros no me creyeron, pero bueno, no se va a pelear con todo el mundo. No, que no va a obtener el voto de confianza. Bueno, yo reitero nuevamente mi compromiso, ¿no?, de abrir las puertas de la presidencia del Consejo de Ministros para un diálogo democrático, franco, abierto y con todos. Es el discurso de iniciación de Pedro Cateriano, quien ya antes ha ocupado el cargo de jefe del gabinete ministerial. En entrevista concedida a Cara, afirmó que la decisión de embarcarse en el reto le tomó tiempo y que lo hace sin ánimos pesimistas. Digamos que ha tenido una larga maduración, porque yo tuve una entrevista con el presidente Vizcarra el día que disolvió el Congreso. Si yo estuviera en una postura absolutamente pesimista, derrotista, tampoco hubiese aceptado el reto. Claro. En el contexto de su nombramiento, se le consultó sobre la incorporación de Pilar Macetti a la cartera de Salud, en reemplazo de Víctor Zamora, y acerca de los objetivos que quiere lograr. Yo no quiero en este momento, naturalmente, desmerecer la gestión del ministro Zamora, pero además no es una decisión que yo he tomado. El presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo a la Constitución, propone. Y el presidente de la República nombra. La doctora Macetti es una profesional con experiencia, tiene además un liderazgo evidente, pero somos conscientes que el Ministerio de Salud necesita un refuerzo también para la ejecución presupuestal, para la gerencia de lo que son los asuntos del Estado.
y en ese objetivo vamos a estar todos. Precisó que la pandemia debe ser asumida como un problema que convoque a la unidad nacional y para eso propone voltear la página y tender puentes con el sector privado de la salud. Hay que voltear la página, a mí no me gusta estar recordando permanentemente los problemas, sino mirar hacia el futuro. ¿Cómo podemos tener un diálogo más directo y franco también con las clínicas privadas, con los médicos? Y creo que lo vamos a lograr. Acerca de la designación de Martín Ruggiero en la cartera de trabajo, que lo convierte en el ministro más joven de este nuevo gabinete, Cateriano Bellido consideró que no solo las canas son necesarias en este contexto. Aseguró que con él, el gobierno espera agilizar los procesos que han implicado el detenimiento de las actividades económicas. Por ejemplo, ahora hay una demanda de los restaurantes que ocupa ese sector, cerca de 1 millón de personas. Se esperaba hace como 3 semanas. Hay sectores como turismo. ¿Cuándo se va a recuperar el sector turismo? Ahí el sector trabajo va a ser clave. En el tema de las fiscalizaciones también. No estamos diciendo que no vamos a fiscalizar, pero una acción que implique que el Ministerio de Trabajo abarque todas estas áreas y no solo uno de los problemas. Para el sector económico, el nuevo premier promete relanzar la economía del país con empleo. Sostuvo que buscará impulsar la modalidad de contratos de gobierno a gobierno y destrabar las inversiones. Añadió que la minería es un sector muy importante y mencionó el tema de los bonos. Ahora la prioridad es destrabar inversiones para generar empleo. Lo que la gente requiere es empleo. Y el Estado solo no puede seguir repartiendo bonos, porque eso tiene un límite. Y si gastamos más de lo que tenemos, aparece la inflación y nosotros ya sabemos las consecuencias letales que generan la inflación a un país. A 9 meses de las próximas elecciones generales, Pedro Cateriano asegura que los comicios del 2021 serán libres, neutrales y democráticos, para lo cual el gobierno pedirá la participación de observadores electorales de la Unión Europea y de la OEA. No van a poderse realizar grandes mítines, reuniones, porque todavía vamos a estar en plena pandemia. Entonces, por lo tanto, organizarlas también va a requerir dar unas garantías mínimas de seguridad para que todos los peruanos podamos ejercer nuestro voto, que es la piedra angular del sistema democrático. El presidente del Consejo de Ministros planea acudir al Congreso antes del 28 de julio para solicitar el voto de confianza. Adelantó que ya tiene en agenda reuniones con los partidos políticos Acción Popular y Alianza para el Progreso este fin de semana. El presidente de la República, Martín Vizcarra, descartó un eventual retorno a una cuarentena estricta. Así es, fue en declaraciones para Radio Americana de Moquegua, donde sostuvo que de acuerdo a las estadísticas ya no sería necesario la reimplementación de medidas restrictivas. En función de la estadística y la información científica que reciba, que estemos en una situación como para más adelante regresar a una cuarentena. Yo creo que la cuarentena nos ha sido útil porque nos ha enseñado nuevas formas de actuar, nos han enseñado nuevas normas de comportamiento que le estamos explicando y la estamos aplicando. Considera además el primer mandatario que Vicente Ceballos debe continuar colaborando con el gobierno debido a su vasta experiencia. Vicente Antonio Ceballos ha hecho una excelente función y yo ayer en mi mensaje que di con el nuevo Consejo de Ministros le agradecí públicamente. Y él, como yo le he dicho, va a tener que ser parte del equipo de gobierno hasta que termine el 28 de julio de 2021. Así que vamos a conversar, pero es un cambio de posición, pero Vicente Ceballos tiene que seguir colaborando porque está comprometido con el desarrollo del Perú, y está comprometido con nuestro gobierno. Así que las gracias a Vicente Ceballos, pero él va a seguir colaborando con nosotros.
en medio de aplausos. Así despidieron los trabajadores del sector salud al exministro Víctor Zamora. Le tocó enfrentar los meses más duros de la pandemia. Víctor Zamora saludó la designación de Pilar Macetti como ministra de Salud. Resaltó su liderazgo. Y también es el momento de renovar los liderazgos. Y usted es una líder y lo ha demostrado en todos estos 10, 120 días que estamos caminando juntos. A su turno, Pilar Macetti lamentó la crisis sanitaria mundial debido al coronavirus. Pidió a los funcionarios de su sector prepararse para una situación continua de riguroso trabajo. Y eso es lo que vamos a vivir. Una situación dura de salud sostenida. Dijo que muchas veces las normativas en el sector son mezquinas. Sin embargo, consideró que esta es la oportunidad de consolidar el ministerio a su cargo. De hacer en medio de toda la lucha en paralelo acciones que nos permitan estar más sólidos y que nos permitan pasarle por alto a todas esas cosas que no nos permiten actuar. Ambos coincidieron que la pandemia por el COVID-19 trajo consigo el más grande reto que enfrenta el sistema sanitario peruano, que no debe permitir deficiencias. La ministra de Salud se pronunció anoche sobre la formación de una comisión parlamentaria para conocer el número real de fallecidos por el COVID-19. Pilar Macetti descartó que su cartera tenga una intención de ocultar las cifras sobre la muerte del nuevo coronavirus. En una entrevista que concedió a RPP, aclaró que en la data que se reporta diariamente hay que tener en cuenta las complejidades de nuestro sistema sanitario. Sobre las diferencias con el registro del Sistema Informático Nacional de Defunciones, anunció que al final de la emergencia se verificarán los decesos caso por caso. Y en otro sentido, destacó también la labor de los profesionales de la salud, que pese a contar con solo el 40% del personal, lidian con una demanda de hasta 400% de pacientes. La doctora Pilar Macetti es una integrante destacada de la orden médica y siempre el nombramiento de un nuevo ministro o una nueva ministra genera expectativas y esperanzas. Y nosotros esperemos que la doctora no defraude a esas expectativas y esperanzas que ha generado su nombramiento. Le hemos felicitado como corresponde y estamos esperando poder agendar una reunión de manera conjunta y proponerle los 6 acuerdos que tenemos. Primero es restituir el diálogo que normalmente debe haber desde el ministerio con todos los actores de la salud. Esto no estaba ocurriendo, por eso que la federación al romper el diálogo con el ministerio, anunció un paro médico de 48 horas hace unos días. Mira, cuando se puede todo llegar a acuerdos mediante una mesa de diálogo y conversaciones. Entonces, restituir el diálogo es muy importante. En segundo lugar, tener tolerancia para poder recibir las opiniones técnicas del colegio médico que no siempre coinciden con las del ministerio. Claro. Entonces hay que saber escuchar, tener tolerancia, son opiniones técnicas. Tercero, que nosotros hemos planteado que haya una renovación también de muchos funcionarios, directores, etcétera, porque es necesario nuevos aires, no solamente cambio de ministro, sino remover todo el funcionariado que hay en el MINSA. En cuarto lugar, le estamos pidiendo liderazgo, que es muy importante, poder encandilar, poder generar mística en todo el personal de salud, a efecto de también poder fortalecer el estado de ánimo que los médicos tenemos. Tenemos a la fecha 88 médicos fallecidos, 2.500 médicos infectados y 71 médicos en la UCI. Nosotros hemos tenido 6, 7 reuniones con el Premier Ceballos y logramos articular muchos hechos que ocurrían después. En el tema de la crisis de oxígeno, nosotros llegamos a la oficina del primer ministro y le entregamos nuestra propuesta, que consistía justamente en no solo importar oxígeno, sino en producir oxígeno aquí en el Perú, y una serie de propuestas como el oxígeno líquido, etcétera, que muchas se llevaron a cabo, pero era en base a que nos recibía y podíamos conversar. Esperemos que el primer cateriano siga esa misma línea y converse con los actores que tenemos que ver
en la lucha contra la pandemia, porque son los tres ejes que ha planteado. Ajá. La lucha contra la pandemia, la reactivación económica y la selección de libres. Si hay ahorita, como estamos viendo nosotros, nuestra fotografía es que estamos en una recrudescencia de la enfermedad. Hay una tendencia a recrudecer la enfermedad. 3.800 casos ayer, 3.700 antes de ayer, entonces estamos en estado de alerta. Y tenemos nuestro expediente técnico para sentarnos con la ministra y poder profundizar las acciones sanitarias. Lo que queremos es diálogo y de esa manera estamos contribuyendo también con ese... Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, no va a volver a suceder lo que ha sucedido ayer, de que han perdido sus vuelos, etcétera, por esperar acá en la entrada. Ya hemos coordinado el día de anoche con todas las fuerzas del orden, con los representantes del AP, con los representantes de la ATU, del Ministerio de Transportes, para que haya un flujo ordenado de entrada. Solamente necesitan, repito, solamente necesitan los ciudadanos estar 3 horas antes de su vuelo. Los vuelos, ya hemos coordinado con el representante del AP, se van a reprogramar de tal manera que ellos tengan el tiempo necesario de salir desde las 4 de la mañana que termine el toque queda, se puedan desplazar al aeropuerto y los aviones, su vuelo van a salir a partir de las 8:30 o 9 de la mañana, de tal manera que ellos puedan tener 3 horas antes de su vuelo. No necesitan, por favor, no necesitan venir en la noche porque están exponiendo a los niños en la calle con esta temperatura. Ya se han tomado las coordinaciones para que haya un flujo correcto de las personas, no va a haber mayores retrasos en todo lo que es el proceso de chequeo y hasta que lleguen a su avión. Lo repito, por favor, solamente estén 3 horas antes, los aviones van a salir a partir de las 8:30 o 9, pueden desplazarse desde las 4 de la mañana de su domicilio al aeropuerto, tienen el tiempo necesario, no necesitan venir por la noche. Transporte tanto terrestre como aéreo está contemplado en la tercera fase de la reactivación económica. Hemos conversado con las empresas aéreas, con las empresas terrestres para que cumplan todos los protocolos de bioseguridad y que la gente se transporte, se desplace en todas las condiciones de evitar los contagios. Indudablemente que esta nueva activación de transporte lo tenemos que evaluar dentro de 15 o 20 días para ver cuáles son los efectos que están teniendo estas medidas. De ser el caso, ya veremos qué otras medidas se toman para evitar mayor tiempo de contagio. Se está evaluando la posibilidad de regresar a una cuarentena debido al comportamiento que está teniendo la ciudadanía, como por ejemplo lo que hemos visto el día de ayer y en otras regiones. Mire, siempre hacemos un llamado al comportamiento de toda la ciudadanía para que sea un comportamiento responsable. Tenemos que equilibrar el detener la pandemia y tenemos que equilibrar la reactivación económica, que es muy importante para el país. Todos los peruanos necesitamos trabajar y reactivar rápidamente la economía. Y eso lo tenemos que hacer de manera responsable. No hay ninguna medida que se pueda tomar que sea la adecuada si toda la población no colabora. Toda la población tiene que colaborar con las medidas de bioseguridad, de distanciamiento social, de lavado de manos y de usar su mascarilla permanentemente y su cobertura facial cuando vayan a transportarse, sea en transporte público, sea privado. ¿No se descarta el regreso a una cuarentena? No descartamos absolutamente ninguna medida porque siempre para el gobierno ha primado el factor de salud y vida de las personas. Latinoamérica superó el miércoles los 150.000 muertos por el nuevo coronavirus, según un conteo de la France Press basado en fuentes oficiales. En América Latina y el Caribe se han producido más de 3,5 millones de contagios por coronavirus. Es la segunda zona más enlutada por la pandemia en el mundo, detrás de Europa. Casi la mitad de los decesos han ocurrido en Brasil. Con 212 millones de habitantes, es el país más afectado de la región. Acumula más de 75.000 fallecidos y más de 1.900.000 infectados. Por su parte, México, de 126 millones de habitantes, ha registrado casi 37.000 defunciones y acumula más de 317.000 casos confirmados. Otro de los países más afectados es Perú, de 32 millones de habitantes, que registra 12.000 fallecidos, el balance de muertos más alto en América Latina por cada millón de habitantes. Aún así, el gobierno reanudó el transporte nacional, aéreo y terrestre.
La economía peruana se desploma y el gobierno se inclinó por proseguir con la reapertura tras 120 días de confinamiento. En Venezuela el gobierno decidió una radicalización del confinamiento en Caracas y el vecino estado de Miranda. La medida obliga al cierre de negocios, salvo supermercados, farmacias y otros comercios considerados esenciales. Además anunció que habilitará las instalaciones del centro de espectáculos más importante del país para la atención de pacientes de COVID-19. Por ejemplo, aquí en Caracas yo mandaba a preparar el estacionamiento del poliedro de Caracas para instalar ahí unos hospitales militares. Ya está en fase de preparación. Venezuela reporta más de 10.000 contagios de coronavirus y 100 muertes, en el país de 30 millones de habitantes. La oposición y organizaciones como Human Rights Watch cuestionan las cifras. Milena limpiaba casas, pero en un abrir y cerrar de ojos se quedó sin trabajo en plena crisis sanitaria. Vive junto a sus 3 hijos en una modesta vivienda en Heliópolis, una de las mayores favelas de Sao Paulo, que según cifras municipales tiene cerca de 200.000 habitantes. Fui despedida y la situación se volvió difícil porque vivo con 3 hijos, estoy sola para cuidarlos y a causa de la pandemia quedé desempleada. Y por cuenta de esa pandemia quedé desempleada. Hay días en que nos saltamos una comida por día porque la situación está difícil. Que la situación está difícil. La escasez de servicios de salud y el saneamiento precario hacen que las favelas sean algunos de los focos más vulnerables en Brasil, el segundo país más afectado por el nuevo coronavirus con 1.900.000 casos y más de 74.000 muertos. Al quedar desempleada, esta madre soltera de 36 años tuvo que acudir a las donaciones de alimentos de la ONG Unión de Núcleos, asociaciones de residentes en Heliópolis y regiones. He recibido una canasta básica mensualmente y eso es lo que me está ayudando a mantener a mis hijos. En una encuesta con líderes de familia de Heliópolis realizada por la ONG y la Universidad Federal de Sao Paulo, casi un cuarto de unas 700 personas interrogadas afirmó que se quedó sin alimentos en algún momento durante la pandemia. Solo un 58% dijo que su familia hace 3 comidas al día. Un 38% no desayuna y un 67% disminuyó la cantidad de alimentos. Hay una percepción general de que el virus es democrático, pero las oportunidades no lo son. Entonces es mucho mayor el impacto en las periferias, en las comunidades, en las favelas. Por eso estamos haciendo este trabajo no solo de recolección de datos, sino de acceso a esas familias. También para exigir al poder público que cumpla con su parte. Con este estudio, el observatorio intentó medir el impacto de la pandemia en las favelas a fin de exigir acciones por parte de las autoridades. En un contexto general de las favelas es difícil tener los datos sobre ellas. Muchas veces existen pero son de difícil acceso y no hablan exactamente sobre nuestro contexto. Entonces nuestro proyecto surge de esa necesidad y en época de coronavirus se torna aún más esencial. Y con la época de coronavirus ele se torna más esencial ainda. La población más pobre recibe un bono mensual de unos $120 que entrega el gobierno de Jair Bolsonaro. Según el estudio, 83% de los encuestados pidió el bono, pero solo el 32% lo obtuvo. La Agencia Británica de Ciberseguridad denunció un intento de robo de información sobre los proyectos de vacunas contra el nuevo coronavirus y acusó a un grupo de informáticos que, según dijo, casi con toda seguridad trabajan para los servicios de inteligencia rusos. Londres afirmó que los objetivos de los piratas eran organismos de investigación y desarrollo de vacunas del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Además, recalcó que sus acusaciones tienen el respaldo de las autoridades de los otros países involucrados. El canciller Dominic Raab manifestó su indignación por este hallazgo, que fue dado a conocer junto con consejos para que las propias organizaciones se puedan proteger ellas mismas de los ciberataques. El Kremlin respondió que no tiene información sobre quién ha podido piratear empresas farmacéuticas o centros de investigación en Reino Unido, y negó cualquier intento de robo. Twitter investiga el pirateo de cuentas oficiales de personalidades y empresas. Los mensajes, que en su gran mayoría fueron borrados, aparecieron el miércoles en las cuentas de usuarios como Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama o Jeff Bezos.
En los textos se le decía a la gente que tenía 30 minutos para enviar $1.000 en Bitcoin y que se les devolvería el doble. Hemos detectado lo que creemos que fue un ataque tecnológico coordinado por individuos que atacaron con éxito a algunos de nuestros empleados que tenían acceso a nuestros sistemas y herramientas internas, explicó Twitter. Añadió que están haciendo un diagnóstico y que compartirán todo lo que puedan cuando entiendan mejor lo que ocurrió. Sabemos que obtuvieron más de $100.000 de más de 300 personas antes de que Twitter lograra controlar el ataque y borrar los tweets. Tampoco sabemos si se utilizaron técnicas más avanzadas. En su informe, Twitter dijo que la investigación continúa y todavía están tratando de determinar qué acceso tuvieron los atacantes a los sistemas internos de Twitter. Por lo tanto, es posible que hayan podido hacer otras cosas además de enviar tweets, como acceder a información personal o poner puertas traseras en los sistemas de Twitter para poder volver más adelante. La revista Vice informó que alguien dentro de Twitter era quien estaba detrás de la operación de piratería. Los estafadores también hackearon las cuentas de Apple y Uber, así como las empresas que operan con bitcoins. Durante casi 2 horas el miércoles, los usuarios verificados, cuyas cuentas están marcadas con una etiqueta azul, no pudieron enviar tweets. El ataque pirata también planteó muchas preguntas a casi 4 meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde se estima que los problemas de seguridad cibernética estarán en primer plano. Biden's gone radical left. ¿Quiere sentirse Darth Vader o usar el casco de combate de Maverick en Top Gun? Estos y otros accesorios icónicos de películas de Hollywood serán subastados en agosto en Los Ángeles. La venta incluye cientos de objetos que van desde los guantes de Rocky hasta un modelo gigante de Nostromo, el remolcador interestelar en el que se desarrolla el clásico de Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero. Tratamos con coleccionistas de todo el mundo y lo que buscan son cosas de las películas con las que crecieron, películas que aman, las películas que realmente viven en su mente y en su corazón. Entonces, películas como Top Gun o Rocky tienen muchos seguidores y hay fanáticos y coleccionistas de todo el mundo a quienes les encantaría tener una parte de la película. La venta, que será transmitida en línea el 26 y 27 de agosto, incluye también artículos de las películas de Indiana Jones y de El fugitivo Josie Wales de Clint Eastwood. Y en una rara venta, el medallón de bronce original de Ra, usado por Indiana Jones para revelar la ubicación del Arca de la Alianza En busca del Arca Perdida, también irá a subasta. Se cree que el artículo podría venderse en hasta $150,000.